persona de Jesús de Nazaret. Entonces decíamos que la palabra de Dios es fiel. Sí, es fiel. Nosotros aseguramos que es fiel porque se ha cumplido todo como Dios lo ha establecido que debe cumplir, debe realizarse. Entonces se cumple lo que Isaías reveló. Y si vamos ahora al profeta Zacarías, si usted va a Zacarías, vamos un momentito ahí a Zacarías, en el capítulo 9, vamos a Zacarías por favor, Zacarías capítulo 9. Usted va a encontrar ahí algo. Vamos a leer algo que se llevó a cabo, porque Dios ya lo había establecido, mis hermanos. Por eso le digo, no es cosa de hombres, es el programa de Dios que se desarrolló en esta tierra, como Dios lo había diseñado. Zacarías capítulo 9, verso 9. Vea lo que dice. Oiga también lo que dice en el verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vea lo que estaba profetizado que iba a suceder. Y eso sucedió ese domingo, como le digo, ese domingo que ahora se le conoce como el Domingo de Ramos. O sea que si nosotros recordamos esto, no es porque tengamos influencia de nada. Es Dios quien nos manda a que recordemos eso, porque ahí está la entrada de lo que era nuestra salvación. Entró con un propósito. Y el propósito estaba ya establecido desde antes de que todo fuera creado. Y era salvar a la humanidad. Y como le digo, aquí no se nos dan ciertos detalles, solo se nos dice, esto va a pasar, esto va a acontecer. O sea que ya estas generaciones antiguas sabían lo que iba a acontecer. No ignoraban. Y sea que habían escritos o no hubieran escritos, mis hermanos, acuérdense que la comunicación oral siempre ha tenido una eficacia tremenda. ¿Acaso no usted le cuenta sus experiencias a sus hijos? Usted le puede, su hijo no sabe cómo usted se crió, pero usted le cuenta dónde se crió, cómo se crió, ¿verdad? En qué barrio vivió, cómo se vestía antes, cómo se viste ahora, si tenía casa propia, si no tenía. Los hijos se enteran porque usted se los participa. Después este hijo le va a contar a los hijos de él lo que había sido el proceso suyo, de su vida, y cómo viene la familia desarrollando. Entonces, mis hermanos, Dios había hablado a estas gentes y ya la mayoría sabía lo que iba a pasar. Dios quería que supieran, porque Dios siempre quiere que estemos enterados. No quiere que su pueblo no debe ignorar nada. Dios quiere que su pueblo sepa lo que Él está haciendo. Y eso redunda para su gloria, porque se comprueba, como les decía hace un momento, ¿es fiel la palabra del Señor? Sí. Para nosotros sí, porque hay evidencias de que Él ha cumplido lo que ha prometido. Entonces aquí vemos en Zacarías 9:9, ¿verdad? Y es el acontecimiento que vamos a considerar ahora, queridos hermanos. Zacarías nos revela sobre Jesucristo, sobre su entrada a Jerusalén, para dar su vida por la humanidad. Ese era el propósito. El que Jesús de Nazaret haya entrado a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, o sea, un burro, un burrito, como nosotros los conocemos ahora. Un burrito es un hijo de una asna, de una burra, por así decir. El que Jesús de Nazaret haya entrado a Jerusalén montado en un pollino, mis hermanos, destaca su realeza. El que haya ido montado en ese burrito. Porque antiguamente el asno blanco se consideraba como un animal digno, fíjese bien, de personajes importantes. Vamos a Jueces, si usted gusta, o alguien que me lo busque para no estar moviendo yo mi Biblia aquí. Búsqueme Jueces capítulo 5 y me lee el verso 10. Ahí tenemos una referencia de lo que estamos viendo como contexto, del por qué se seleccionó. Y Dios hizo todo esto, mis hermanos. Ese burrito para que entrara Jesús ahí en Jerusalén. ¿Qué dice Jueces 5:10? Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, Ajá. vosotros los que viajáis a hablar,
Muy bien. Ya ve, ahí está el contexto del por qué gente importante usaba en aquel tiempo las asnas blancas. Después, con el tiempo, creo que en el siglo XVII fue que ya se le dio al caballo la oportunidad de ser el que transportara a esa clase de gente. Pero anteriormente no. Y Dios está hablando en el contexto que más conocía a esta gente, a este pueblo. Vemos que la gente de la realeza montaba asnos blancos, no montaban caballos. Y el hecho de que Jesús haya usado un asno para la entrada triunfal es a la vez símbolo de su realeza mesiánica y también de su humildad, como nos decía el profeta Zacarías. Y este suceso se registra también, queridos hermanos, cuando vamos, porque estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento. Cuando usted va ahí al Nuevo Testamento y busca en Mateo, va a encontrar referencias de esto. Capítulo 21, versos 1 al 11. Usted va a Marcos, capítulo 11, versos 1 al 11 también. Ahí tiene referencias de esto que el profeta dijo. Lucas 19, versos 29 al 44. Ahí hay referencias también. Y en Juan 12, capítulo 12 al 19, ahí están las otras referencias sobre de esta entrada triunfal y la manera en que Cristo entró. Entonces consideremos que esta es la única, fíjese, otra cosa muy importante en esto, cuando uno ve todo el programa de Dios y lo que fue el ministerio de Jesús. Si usted analiza todo el ministerio de Jesús en los 4 evangelios, se va a dar cuenta de que esta fue la manifestación pública durante su ministerio. Fue la única manifestación pública de su ministerio de Jesús. Y lo hizo para cumplir las escrituras, para cumplir lo que estaba profetizado. Jesús siempre fue discreto en todo, pero aquí se manifestó públicamente y es la única vez que lo hace. Note usted eso cuando estudie bien el personaje de Jesús. Toda esta profecía era necesaria, queridos hermanos, para que se cumpliese, porque está relacionada con la salvación. Salvación que la Sagrada Escritura presenta en su revelación hacia la humanidad. Pero está ligado, esto está ligado a la salvación del ser humano. Entonces debemos tomar en cuenta que la salvación se presenta en las Sagradas Escrituras como un programa, fíjese bien en esto, un programa elaborado en su totalidad por Dios. Dios fue el que estructuró todo y le dio todos los detalles y todo lo necesario para desarrollar su programa. O sea que esto viene de la mente de Dios, queridos hermanos. Y nosotros solo tenemos que bendecirlo por darnos a conocer todo lo que estaba sucediendo o lo que ha sucedido para nuestro bien y lo que sucederá en lo futuro. Todo está programado por Dios, no es el hombre. El hombre solo es un elemento que él va usando para que se hagan realidad sus propósitos. Así es de que esto lo corrobora, vea. ¿Por qué le digo que esto está revelado en las Escrituras como un programa elaborado en su totalidad por Dios? Vamos ahí un momentito a Gálatas, un momentito por favor, hermano. Vamos a Gálatas, fíjese bien lo que nos dice aquí la Escritura. En Gálatas capítulo 4, vamos a estar en el capítulo 4 de Gálatas para corroborar lo que le estoy diciendo. Capítulo 4, verso 4, y vea los detalles que nos da ahí, la manera en que se expresa el escritor, corroborando todo el programa de Dios. Verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí están las especificaciones. Pero todo viene porque el programa ya está elaborado y solamente se está cumpliendo lo que Dios ya determinó que debe suceder. Entonces, no toda la gente, queridos hermanos, le pone atención a la profecía bíblica. Recuérdense que el profeta Isaías, cuando habla ahí en el capítulo 53, en el verso 1, él hace una pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque no toda la gente está interesada. Y aún los cristianos, lamentablemente, no estamos poniendo la atención necesaria a la palabra de Dios. Es lamentable. Está bien la gente inconversa, pues no tiene la menor idea, pero nosotros, mis hermanos, que ya estamos enrolados, involucrados, que somos parte de la familia de Dios, ¿por qué no comprender esto?
Y vea, no es tan difícil hasta cierto punto. Cuando usted va viendo la secuencia y no tiene prejuicios, sino que está siguiendo la secuencia de lo que Dios realmente le está diciendo, usted lo va a comprender y lo va a aceptar. El problema está ponerse a discutir con Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿sé yo más que Dios o Dios sabe más que yo? Y cuando hago mi evaluación salgo perdiendo. No sé si a usted le ha pasado, pero eso es así. Porque Dios me ha corroborado aquí que todo lo que Él ha designado en su sabiduría es una realidad. Y no podemos contradecirle. Decía pues que Gálatas corrobora esto, de que la Sagrada Escritura nos da a conocer que la salvación está como un programa elaborado por Dios. No toda la gente pone la atención a la palabra de Dios, como le dije hace un momento. Nos presenta también la reacción de la gente. Vea, el profeta Isaías nos dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y nos presenta también la reacción que la gente ha tenido. Volvamos un momentito ahí a Isaías. Vamos a Isaías, querido hermano, al capítulo 53. Isaías 53. No, perdón, no es 53, es el capítulo 30 de Isaías. Alguien que me lo busque si lo encuentra ahí. Capítulo 30 de Isaías. Versos 9 y 10. Léanos el verso 9 y 10. Capítulo 30. Vamos a ver. A ver, más, si lo tiene ahí, léalo. Versos 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, Ajá. hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designo cosas halagueñas, profetizad mentiras. Vea, el pueblo pide lo contrario de lo que Dios le está dando a conocer. Porque no le creen a Dios. Y la mayoría de personas no le cree a Dios. Por eso era la pregunta, ¿es fiel la palabra de Dios? Nosotros que tenemos esa experiencia decimos sí, porque lo podemos corroborar. Y le podemos afirmar a otras personas, por eso estamos viendo esto, para que le ayude a usted, para corroborarle a otra persona, que todo esto pasó porque estaba en el programa de Dios. Sucedió porque estaba en el programa de Dios. Y Cristo quiso ajustarse al programa de Dios. Y lo hizo para la gloria de Dios y para bien de la humanidad. Entonces vemos la reacción de la gente, vemos la pregunta del profeta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y nos presenta la reacción de la gente. Espero que usted, querido hermano, querida hermana, y que usted que nos ve por este canal, cuando usted escuche esto que Dios le dice, no reaccione de esta manera como lo están haciendo estas personas. Dios quiere que usted le ponga atención y acepte lo que Dios le da a conocer para bien suyo, para bien de todos los seres humanos. Vamos ahora a Mateo para corroborar ahora. Acuérdense que el profeta no dio mayores detalles. El profeta Zacarías no da detalles, solamente lo que va a suceder. Pero vamos ahí a Mateo, capítulo 21, y vamos a leer los versos 1 al 5. Oiga lo que dice aquí la Escritura. Aquí nos da ciertos pormenores que no aparecen. Cuando usted ve el texto allá del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, y compara con Mateo 21, 1 al 5, va a ver la diferencia. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció, y ve, aquí viene la afirmación del escritor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decide la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y ahí se ve la obediencia de los discípulos en el verso 6. Los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Gloria al Señor. Todo está estructurado en el plan de Dios. Y allá no se nos dieron detalles, pero aquí se nos dan los detalles. Aquí están los pormenores de cómo sucedió. ¿Qué sucedió, mejor dicho, para que esto fuera hecho una realidad? Y ahí usted ya forma su comprensión y empieza usted
a desarrollar internamente una convicción de que Dios siempre dice la verdad. Dios no nos miente, no tiene por qué mentirnos, porque Él es veraz. Entonces Jesús envió a sus discípulos y les dijo que iban a hallar a una asna atada de un pollino, con un pollino, y que se lo trajeran. Luego nos asegura que todo aconteció, es lo que nos dijo el escritor aquí en Mateo. Todo aconteció, dice él, para que se cumpla lo dicho por el profeta Zacarías. Ahora bien, hermanos, la profecía se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno, en lo que tradicionalmente llamamos Domingo de Ramos. Ahí se hizo una realidad, lo que se había profetizado hacía muchos años. Esta entrada, fíjese, de Jesús a Jerusalén, que se conoce también como la entrada triunfal, se había profetizado aproximadamente, oiga esto, 500 años antes de que sucediera. Por eso le decía que las generaciones anteriores sí sabían, pero depende de que nosotros contemos a los demás lo que ha sido la experiencia que hemos tenido o lo que Dios nos ha revelado. Porque muchos del pueblo de Israel posiblemente lo ignoraban, pero una gran mayoría sí lo sabía. Muchos lo sabían. O quizás lo sabían, pero no le dieron importancia. Pero que sucedió, sucedió, porque Dios es fiel. Por eso la palabra de Dios es fiel, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, así como se cumplió esta profecía, se van a cumplir también, fíjense bien, las profecías acerca del arrebatamiento de la iglesia y acerca de la venida del Señor Jesús. Eso téngalo seguro que se va a cumplir. Ahora hay algo que yo le quiero exhortar. Preparémonos. Estemos preparados, mis hermanos, porque Cristo viene por nosotros. Sí, esa es nuestra esperanza. Él viene por nosotros y estemos firmes y seguros en que Él viene por nosotros porque Él lo prometió. Voy pues a preparar lugar porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Quiero tenerlos a mi lado. Quiero compartir con ustedes. Y no va a ser un momentito, mis hermanos. Va a ser un compartir por la eternidad. Aleluya, gloria al Señor por eso. Entraba entonces, decía el texto bíblico, que entraba Jesús a Jerusalén para experimentar, queridos hermanos, lo que había sido profetizado por el profeta Isaías. Ahí en el capítulo 53. Y vea, entró Jesús y Él iba a sufrir. Por eso se llama la semana de la pasión. Y no sé por qué le hemos llamado Semana Santa, porque para mí no le veo mucho. En el contexto bíblico es más bien una semana de sufrimiento que tuvo que experimentar el Señor Jesús. Y vea, no sé si usted se ha puesto a pensar en lo que sufrió Jesús, pero yo le voy a mencionar unas 4 o 5 cositas. Entró porque iba a cumplir un plan ya diseñado por Dios, pero sufriría dolor. Dolor en su rostro, por los golpes que le propinaron al darle puñetazos y bofetadas. Quedó todo dolorido de su cara. Sufriría dolor en su cabeza, porque acuérdense que le pusieron una corona de espinas. Y qué dolor ha de haber sentido el Señor. Sufriría dolor en sus manos y en sus pies, porque hermano, los clavos que le metieron ahí para poderlo afianzar en la cruz. No fue fácil eso. Y sufriría dolor en su corazón al recibir las burlas de aquellos que tanto amaba. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando alguien le causa un agravio? No es fuerza de que le peguen a uno. No es fuerza de recibir un golpe físico. Con una palabra que uno desprecie y haga sentir mal a otra persona, eso duele mucho. Y especialmente cuando la persona que le ofende a uno la ama de una manera muy especial. Entonces pensemos en Jesús. Porque si usted se resiente y usted no olvida, ay, pero cómo me trató, ¿cuánto Jesús pudo haber sentido? Por eso le digo, a veces no analizamos ni vemos lo que fue esa entrega por nosotros, mis hermanos. Por darnos el beneficio que Él quería a nosotros. Un beneficio por la eternidad. Pero sufrió, como le dije, dolor en su rostro, dolor en su cabeza, dolor en sus manos y sus pies, sufrió dolor en su corazón. Y dentro del contexto bíblico,
Al recibir las burlas de aquellos que tanto amaba, vemos que en el contexto bíblico, la venida del Hijo de Dios a esta tierra fue establecida también, queridos hermanos, en el plan de redención, en la eternidad antes de la creación. Y vea lo que nos dice también la Escritura, porque nos habla de eso, los detalles están aquí. Vamos a 1 Pedro, un momentito. 1 Pedro, y vamos a ver las palabras que expresa este siervo del Señor. En el capítulo 1 de 1 Pedro, en el verso número 20 se nos dice algo muy importante. Vea lo que está aclarando el apóstol Pedro con respecto a este plan de redención, con respecto a esto que sucedió en la vida de Cristo, en esa semana de tristeza, de dolor, de agonía, de sufrimiento. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, oiga. Por eso le digo que el plan de Dios se hizo antes de que todo fuera creado. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Alabado sea el Señor. Fue por amor que Cristo hizo eso por nosotros, porque nos ama y no podemos entender ni comprender a cabalidad el amor de Dios por nosotros, el amor de Cristo por nosotros. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y al ver el texto aquí en Mateo 21 también notamos que audazmente, si usted ve ese texto, vamos a ir ahí a Mateo otra vez, regresemos un momentito, porque estamos solo corroborando. Vamos a ir ahí al verso 9. Vea lo que Jesús hace en esa entrada. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. Vea, ese fue un domingo de fiesta, un domingo de gozo, de alegría, de felicidad para todos los que eran seguidores de Jesús. Y lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Porque entendían que todo era el propósito de Dios. Pero acuérdense que siempre hay gente emocionalista, porque vamos a ver más tarde qué pasa. Esa misma gente que lo aclamó y que se decía ser seguidor de Jesús y que estaba contento porque había entrado el rey, tal como la profecía había declarado, que entraría el rey de Israel. Esa misma gente, por la presión política, lo abandonó poco después. Y ellos fueron los mismos que pidieron, crucifícale. Ahora, mis hermanos, todo esto es una enseñanza para nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos guardarnos de aclamar a Cristo en forma superficial. Por eso debemos estar convencidos de lo que creemos. Y me llama siempre la atención esas palabras del apóstol Pablo, están siempre en mi mente. Pablo estaba bien firme y decía, yo sé en quién he creído. Y cuando usted está firme sabiendo en quién ha creído, usted no va a ser movido por todas esas corrientes que hay de enseñanzas falsas. Porque usted está firme en lo que es correcto. Y eso nos enseña que debemos estar firmes, no seguir a Cristo de una forma superficial. Ahora bien, querido amigo que me escuchas, que me ves por este medio, a ti te quiero decir algo. Así como Jerusalén abrió la puerta para que Jesucristo entrara, tú tienes que abrir tu corazón y permitirle que Él entre. Abre la puerta de tu corazón, porque Él quiere entrar. Y si vas a leer ahí, tienes Biblia, donde quiera que te encuentres, querido amigo, busca Apocalipsis 3:20. Ahí el Señor Jesús está diciendo que está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú le permites entrar, tú permites abrir tu puerta, Él quiere entrar para tener comunión contigo. Y eso es lo que yo te exhorto a que hagas. Te invito a que abras la puerta de tu corazón y que le des lugar a Jesús para que pueda entrar y reinar en tu vida. Y entonces producir en ti una relación cordial y amena con Dios. Recíbelo. Tú necesitas a Jesús. Dios te bendiga. Y gracias, hermanos, porque ustedes también han conocido ahora más de lo que es el detalle de la profecía bíblica y espero que sea de bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga.